Teorema número 6.15. Este teorema nos dice el producto de las longitudes de los dos lados de un triángulo cualesquiera es igual a la altura relativa al tercer lado por el diámetro de la circunferencia circunscrita a dicho triángulo. En otras palabras, nos quiere decir que el producto de dos lados de triángulo cualesquiera, los cuales pueden ser AB y AC, es igual a la altura relativa al tercer lado, que es A y H, por el diámetro de circunferencia circunscrita a dicho triángulo. ¿Qué es la circunferencia circunscrita? Es la circunferencia que pasa por todos los vértices de la figura y contiene completamente la figura en su interior. Es decir, nuestro círculo contiene en su interior a nuestro triángulo. Nuestro primer paso para resolver esto es la construcción de BOD. Nuestro segundo paso es la construcción de AD. Nosotros podemos observar que la medida del ángulo A en nuestro triángulo ABD es de 90 grados. ¿Por qué? Por el colorario del teorema 6.7, el cual nos dice que todo ángulo inscrito en una circunferencia es recto, es decir, que este ángulo es de 90 grados. Nuestro cuarto paso es que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo D en nuestro triángulo ADB. Lo que nos quiere decir esto es que la medida de este ángulo y de este ángulo son iguales, por el corolario del teorema 6.7, que nos dice dos ángulos inscritos en el mismo arco o en arcos congruentes son congruentes. Luego en nuestro paso 5 podemos ver que nuestro triángulo AHC es semejante a nuestro triángulo ABD. ¿Por qué? Por el criterio ángulo-ángulo. El paso número 6 tenemos que AH sobre AB es igual a HC sobre AD es igual a AC sobre BD. ¿Por qué? Por definición de semejanza de triángulos. Bueno, ahora en nuestro paso 7 aplicaremos las propiedades de las proporciones, de estos dos que voy a encerrar a continuación. Nuestro paso número 8 es que BD es igual a 2R. ¿Por qué? Si observamos, BD es nuestro diámetro y el diámetro de un círculo es dos veces el radio. Y por último, el paso 9, reemplazamos nuestro paso 8 en 7 y tenemos la solución. Hola, buenos días, tardes o noches, depende de donde me estén escuchando. Mi nombre es Pedro Guerrero y hoy vamos a hablar sobre teoremas para circunferencias y en específico el caso número 6,16 que dice así. Si un triángulo se tienen trazados la circunferencia inscrita y cualquier ex inscrita, entonces se verifica que, como podemos ver, tenemos tres tesis, las cuales habría que demostrar para este teorema. Bueno, a continuación podemos ver que tenemos un ejercicio, pero este ejercicio nos va a ayudar a demostrar nuestro teorema y a confirmar nuestras tesis, que como podemos ver son tres: la tesis 1, tesis 2 y tesis 3. A continuación vamos a hacer la demostración de estas tres tesis. ¿Y qué es lo que dice nuestra primera tesis? Que la longitud de la tangente desde el vértice del triángulo a la circunferencia inscrita es igual al semiperímetro del triángulo menos la longitud del lado que se opone a dicho vértice. Esto es fácil. Dice que para calcular esta línea de acá, que es la longitud de la tangente a nuestra circunferencia, es igual al semiperímetro menos el lado que se opone al vértice. Nuestro vértice sería... ¿Cuál es la fórmula del semiperímetro? El semiperímetro es igual a la suma de sus lados dividido por 2. Sus lados son AB más BC más AC sobre 2. Recuerden que para que pase esto tiene que tener una circunferencia inscrita. Listo. Ahora sí vamos a continuar con la resolución. Nuestra tesis nos dice que la tesis 1 es igual que AD
es igual a P menos BC. Recordemos cuál es nuestra AD, es nuestra recta tangencial. ¿Y qué es una recta tangencial? Es una recta la cual toca en un punto con nuestra circunferencia. Bueno, nuestro siguiente paso va a ser descomponer nuestra fórmula del semiperímetro, que podemos ver que aquí está en nuestra hipótesis. Descomponer esta semiperímetro en la suma de sus partes. Entonces podemos decir que el semiperímetro, a ver, primero nuestro primer paso, que el semiperímetro es igual a AD más BD más BF más FC más AE más S. Todo esto sobre 2. ¿Y qué es lo que hicimos aquí? Que la suma de sus partes, es igual al todo. Entonces, nosotros dijimos que AD más BD es igual a AB. Entonces, por eso estamos diciendo que la suma de sus partes es igual al todo. Lo que vamos a hacer es, en nuestro siguiente paso, es aplicar un teorema que antes vimos, que es el teorema número 6,2. ¿Y qué es lo que nos dice? Que si tenemos aquí un vértice el cual lanza dos rectas tangenciales hacia una circunferencia, estas dos rectas van a ser congruentes por el teorema 6.2. Entonces podemos decir estas congruencias, que AE es congruente a AD, que BD es congruente a BF y que CF es congruente a S. ¿Por qué? Por el teorema 6,2. Bueno, nuestro siguiente paso va a ser reemplazar estas igualdades que tenemos, estas congruencias, en esta fórmula para despejarla y tener en función de una variable. ¿Cuáles son nuestras variables? AD y BC. Entonces, nuestro siguiente paso, paso número 3, sería que P es igual a AD más BF más FC. ¿Esto por qué? Porque reemplazamos 2 en 1. Paso número 2 en paso número 1. Estas de aquí son nuestras razones. Continuamos con el siguiente paso, que es nuestro último, que es prácticamente relacionar nuestro gráfico. Y como podemos ver, nosotros tenemos aquí a AD, recuerden AD, BF y FC. Vamos a mirar nuestro gráfico. ¿Qué es BF? BF es este segmento y FC es este. Entonces nosotros por teoremas de segmentos podemos decir que eso es igual a BC. ¿Por qué? Por sumatoria de sus partes. Entonces podemos concluir que, esperen, podemos concluir que P es igual a AD más BC, ¿verdad? Como lo dijimos aquí. Y aquí ya solo tenemos que despejar, pero primero ponemos nuestra razón, que es igual que sus partes, la sumatoria de sus partes es igual al todo. Nuestro quinto paso ya sería solo despejar, que sería AD es igual a P menos BC. Y aquí queda demostrado nuestra tesis, perdón.
Bueno, continuamos con la demostración de nuestra tesis número 2, que dice así: la longitud de la tangente desde un vértice de un triángulo hasta la circunferencia x inscrita es igual al semiperímetro del triángulo. Como podemos ver, nuestra recta tangencial hasta nuestra circunferencia x inscrita, que es esta de aquí, y nuestra recta tangencial es AG, dice que va a ser igual a nuestro semiperímetro. Entonces escribimos nuestra tesis número 2, que dice que AG es igual a P. Como P ya sabemos es el semiperímetro. ¿De qué? De nuestro triángulo ABC. Bueno, comenzamos con nuestro desarrollo. Primeramente, vamos a hacer a nuestra hipótesis una ecuación lineal. Entonces podemos decir que 2P es igual a AB más BC más AC. ¿Cuál es nuestra razón? Que a nuestra hipótesis la multiplicamos por 2, ¿correcto? Continuamos con nuestro segundo paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer como en nuestra tesis anterior, descomponer un todo en sus partes. Entonces podemos decir que 2P es igual a AB más BM más MC más AC. ¿Qué fue lo que descompusimos? Como podemos ver, ¿cuáles son los segmentos que nos interesan en esta tesis? Como estamos hablando del segundo círculo y de este segmento, no nos van a interesar los que están acá, sino nos van a interesar estos y estos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que BC, que a nuestro BC, ¿y cuáles son las partes de BC? Como podemos ver que es BM y MC, por eso tenemos BM y MC, que es igual a BC. ¿Y esto por qué? Porque el todo es igual a la sumatoria de... Listo, nuestro tercer paso. Aquí vamos a aplicar lo mismo que en la demostración de nuestra tesis anterior. ¿Y qué es lo que nos podemos dar cuenta aquí? Que por el teorema 6.2, que dice que si lanzamos dos rectas tangenciales hacia una circunferencia, estas van a ser congruentes. Entonces podemos decir que si teníamos los segmentos B, F y MC, van a ser los mismos que C, N y BG. Entonces reemplazamos estos términos. Número 3, que 2P es igual a AB más BG más CN más AC. ¿Esto por qué? Por el teorema 6,2. Eso les digo, que nosotros tenemos que dejar en función de lo que nos piden. ¿Y qué es lo que nos piden el segmento AG? Entonces por eso hicimos ese paso. Nuestro paso a continuación va a ser que la suma es igual al todo. La suma de sus partes es igual al todo. Y como dijimos, ya tenemos el segmento AB, tenemos el segmento BG, acá tenemos el segmento AC y CN. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que ya tenemos el segmento AG y el segmento AN, ¿verdad? Entonces ponemos que 2P es igual a AG más AN. ¿Y por qué? Por sumatoria de partes es igual al todo. Y recuerden que esto es propiedad de segmentos. De aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo, teorema 6.2. Ya tenemos este segmento y este segmento. ¿Qué podemos decir? Que estos dos son congruentes, ¿verdad? Entonces ponemos paso número 5,
que AG es congruente a AN. Teorema 6.2. Listo, nuestro sexto paso es prácticamente resolver, porque podemos reemplazar nuestra ecuación número 5, que AG es igual a AN, entonces reemplazamos por esta AN, este AG. Entonces quedaría que AG, que AG es igual a P. ¿Por qué? Porque AG más AG, 2AG, y dividido, o sea, es igual a 2P. Se van los números 2 y quedaría AG es igual a P. Y tenemos la demostración de nuestra tesis número 2. Listo. A continuación vamos con nuestra tesis número 3. Bueno, nuestro primer paso aquí sería construir esto, miren, GO y DI. Ustedes me preguntarán por qué. Aquí no estoy alterando nada, ya que sigue siendo un radio en las dos circunferencias, pero a mí me beneficia en que si construyo GO y DI están tocando con nuestra recta tangencial, y por un teorema vamos a encontrar ese ángulo, que adelante lo veríamos. Entonces, lo primero, escribimos nuestra tesis, que RA sobre R es igual al semiperímetro sobre P menos BC. Y a continuación leemos lo que nos dice nuestra tesis. Dice que el radio de la circunferencia x inscrita es al radio de la circunferencia inscrita, como el semiperímetro del triángulo es al semiperímetro del triángulo menos la longitud del lado al cual la circunferencia x inscrita es tangente. Bueno, continuamos con nuestra demostración de nuestra tesis número 3. Como pudimos ver, nuestro primer paso, ¿cuál fue? Hacer la construcción de GO y DI. ¿Esto qué fue? Una construcción. Listo, continuamos con nuestro segundo paso. Como pudieron haberse dado cuenta después de hacer la creación de nuestro segmento GO y DI, ¿qué es lo que tenemos? Dos triángulos, ¿verdad? Y esto, ¿qué es lo que nos puede ayudar? Con el teorema 6.1, que dice así, que la tangente a una circunferencia donde el radio de dicha circunferencia se unen son perpendiculares entre sí. Como pudimos ver, tuvimos nuestro radio y acá tenemos nuestra recta tangencial. Entonces podemos decir que esto mide 90. Y aparte de eso, comparten este ángulo 1. Entonces, el triángulo ADI y el triángulo AGO son rectángulos. ¿Por qué? Por el teorema 6.1. Cambiamos de color. Teorema 6.1, ¿verdad? Y por lo tanto, como tienen dos lados en común, también podemos comprobar otra cosa. Número 3, que los triángulos ADI son semejantes al triángulo AGO. ¿Y esto por qué? Por el criterio ángulo-ángulo. Me podrán preguntar cuáles son estos dos ángulos. Entonces, aquí les hago un poco de zoom para que puedan ver mejor. Y como les dije, hicimos la creación de este segmento y de este. Junto con esta línea, nosotros tenemos un ángulo,
que es el ángulo número 1, y una recta tangencial que toca con esos dos radios. Entonces tenemos 90 grados aquí y 90 grados acá. Entonces podemos decir que son semejantes por el ángulo de 90 grados que tienen los dos y el ángulo 1 que comparten los dos. Listo, nuestro siguiente paso es establecer una relación que podemos ver aquí, que GO es al radio A y DI es al radio I. Entonces podemos escribir esto. Paso número 4, ¿verdad? Listo, entonces en nuestro siguiente paso, que es el número 4, podemos escribir esta relación, que GO sobre GI es igual a AG por AD. Yo aquí les muestro la figura y ustedes establezcan la relación. Como se podrán dar cuenta, tenemos aquí AG y ADI y un lado. Entonces nosotros podemos determinar que son semejantes por la definición de semejanza de triángulos, ¿verdad? Y nuestro siguiente paso, ¿qué es? Número 5. ¿Qué es GO? GO es ARA y GI, y perdón, aquí era DI. Que DI es AR. Y aquí lo único que hacemos es reemplazar lo que demostramos en nuestras anteriores tesis. AG era P, que es el semiperímetro, y AD era P menos BC de nuestros anteriores teoremas. Y nuestra razón sería que nuestra H, que era nuestra hipótesis, nuestra tesis número 1 demostrada, nuestra tesis número 2 demostrada, en la ecuación número 4, en el paso número 4. Y así se termina la demostración del teorema 6.16. Muchas gracias. Teorema número 6.17. El radio de la circunferencia inscrita en un triángulo rectángulo es igual a la suma de las longitudes de los catetos menos la longitud de la hipotenusa sobre 2. A continuación plantearemos un ejercicio referente al teorema, donde la tesis será: radio es igual a la suma de los catetos menos la hipotenusa sobre 2. A continuación, unas pautas para la resolución del ejercicio. Número 1. Se dice que el radio trazado al punto de la tangencia, que sería aquí, es perpendicular a la recta de la tangente. La recta de la tangente es esta línea que trazamos, y así que es perpendicular a este punto. Sabemos que es perpendicular porque forma un ángulo de 90 grados. Así que R es perpendicular a L. Para este ejercicio también utilizaremos la fórmula del semiperímetro, la cual es la suma de los catetos más la suma de la hipotenusa sobre 2. Empezando con el ejercicio, primero hacemos una construcción en nuestra gráfica, en donde partimos desde el punto I, que es el punto del radio, que está aquí, y trazamos una línea recta hacia el cateto B y formaríamos un nuevo punto. Este punto es el punto de tangencia. Después trazamos una línea recta hacia el cateto C y formamos otro nuevo punto. A estos puntos les daremos el nombre de L y de K. Así que el punto número 1 de nuestro ejercicio sería que LI y KI, nuestra razón sería por construcción. Para el punto número 2 de nuestro ejercicio, nos basamos en el teorema 6.16, el cual ya fue explicado en el mismo video, y dice que S es igual a BC, que en este caso sería la hipotenusa, más AK.
Para el punto 3 y el punto 4 de nuestro ejercicio, nos basamos en el teorema 6.1, que dice: la tangente a una circunferencia y el radio trazado al punto de tangencia son perpendiculares entre sí. Como podemos ver, los puntos de tangencia son los que creamos y les dimos el nombre de L y K. Trazamos una recta tangente y estas van a ser perpendiculares tanto para LI y AB, y también van a ser perpendiculares para KI y AC. Así que el punto 3 quedaría que LI es perpendicular a AB, esto por el teorema 6.1, y el punto 4 que IK es perpendicular para AC, esto también por el teorema 6.1. Para el punto 5 nos basamos en el punto 3 y en el punto 4 y llegamos a que AK va a ser igual al radio. Así que el punto 5 quedaría que AK es igual a R y nuestra razón sería del punto 3 y el punto 4. Para el punto número 6 utilizamos la fórmula del semiperímetro, la cual era la suma de sus catetos más la hipotenusa sobre 2, y nuestra razón sería definición del semiperímetro. Para el punto número 7 nos basamos en el punto número 5 y en el punto número 6, y este le reemplazamos en el punto número 2. Y nos quedaría que la suma de los catetos más la hipotenusa sobre 2 menos la longitud de la hipotenusa, como nos dice en el teorema, es igual al radio. En el punto número 8 operamos. Aquí sacamos mínimo como múltiplo, que sería 2, y nos quedaría que A más B más C sobre 2 menos 2A es igual a R. Finalmente nos quedaría que R es igual al cateto B más el cateto C, y aquí operamos A, que A menos 2A nos quedaría menos A, que es la hipotenusa sobre 2. Y finalmente hemos llegado al resultado de la tesis.